Qué gusto para mí saludarles, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos a este canal, ¿Verdad Adventista? Un canal donde estamos compartiendo temas doctrinales. Voy a estar haciendo muchas clases bíblicas. Voy a estar explicando las doctrinas de la iglesia y también voy a estar defendiendo la verdad adventista, que es la verdad de la Biblia, la única verdad que existe. Por eso te quiero invitar para que te unas a este ministerio, para que compartas el contenido, para que le des un gran like a este video porque vamos a estar haciendo temas maravillosos, te lo puedo garantizar con mi palabra de honor. Va a ser unos temas muy interesantes, muy bonitos y pues anhelamos que tú hagas parte de este ministerio, que te unas a nosotros y que ayudes para que toda la comunidad adventista también se una aquí y podamos fortalecer nuestra fe, para que tengamos herramientas para defender aquello en lo que creemos a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia. Por eso aquí voy a estar haciendo algunos debates, por eso aquí voy a estar haciendo algunas entrevistas, voy a estar haciendo clases bíblicas doctrinales, voy a tratar de tener algunos invitados también para que conversemos de algunos temas que a la luz de la Biblia son muy interesantes y que también pueden ser un poco complejos para algunas personas. Por eso es muy importante que te suscribas al canal, que actives todas las notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los videos que estaremos compartiendo aquí en este canal titulado Verdad Adventista, así se llama, Verdad Adventista. Por lo tanto, la verdad adventista es la verdad de la Biblia, porque no tenemos nuestra propia verdad, tenemos la verdad de la Biblia y la verdad de la Biblia es Jesucristo, por eso aquí predicaremos entonces de Jesucristo. Bienvenidos todos, acompáñenme en esta oración, porque vamos a estudiar un tema sencillo, pero vamos a hacerlo lo más profundo posible, a lo más realista posible, y es el tema de las consecuencias de tolerar el pecado en la iglesia. ¿Listo? Las consecuencias de tolerar el pecado. Por eso, pues cierra tus ojos y hablamos con nuestro lindo Dios y Padre maravilloso. Señor, gracias por este momento especial que nos regalas. Vamos a abrir la palabra, vamos a estructurarnos en ella y te rogamos que por favor nos acompañes, nos dirijas y nos asesores para que este tema sea de gran interés para nosotros, que nos ayude a crecer espiritualmente, que nos ayude a avanzar en nuestra vida espiritual. Todo lo hacemos de cara a Dios, a alcanzar la vida eterna, a perfeccionar nuestro carácter, a proceder al arrepentimiento, a la transformación, al reconocimiento de nuestras faltas, para que a través de ese reconocimiento de nuestros errores, el Espíritu de Dios pueda trabajar en nosotros, convenciéndonos de pecado, convenciéndonos de error, y así nosotros podamos confesar nuestros pecados. Fiel y justo es Dios para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Pues gracias por este momento. Acompáñanos al abrir tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, las consecuencias de tolerar el pecado en la iglesia. Es un tema muy fuerte, es un tema bastante duro y me gustaría que me ayudes a compartirlo. Vamos a presentar este tema no con unos ojos señalativos, no con ojos de juzgamiento, no con ojos tratando de hacer sentir incómodo a alguien o a una persona, sino con el ánimo de que nos ayude a reflexionar en nuestras propias acciones, que nos ayude a darnos cuenta por qué a veces no avanzamos espiritualmente. Y este es un mensaje que está hecho con la tinta de la palabra de Dios. La palabra de Dios que levanta, la que transforma, la palabra de Dios que cambia. Para mí es un honor presentar la palabra de Dios. Es un gusto para mí hacerlo porque sé que estoy ayudando a que las personas conozcan más de Dios y procedan al arrepentimiento. Quiero estructurar el mensaje en lo que dice el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo número 20, que nos está haciendo una amonestación ahí con Jezabel. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 2:20. Dice así la palabra de Dios. Pero tengo contra ti, hablando del mensaje a Tiatira, a la iglesia que está en Tiatira, dice, pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer cosas sacrificadas a los ídolos, dice la Biblia. El versículo número 21 tiene una palabra interesante, el versículo 21. Mira cómo dice ahora el 21. Dice, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Leo el texto una vez más. Yo, dice el Señor, le he dado tiempo para que se arrepienta,
pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Ahora, cuando la Biblia está hablando aquí de fornicación, está hablando de pecado, ¿cierto? Está hablando del error, de la maldad en la que estaba viviendo el pueblo, la iglesia, que estaba tolerando las enseñanzas paganas, que estaba tolerando las enseñanzas idolátricas que estaban presentando algunas personas al interior de la iglesia, al interior del grupo de cristianos que había en ese momento. Mis hermanos, la tolerancia al pecado dentro de la iglesia puede corromper espiritualmente a sus miembros y deshonrar el nombre de Dios. Escúcheme bien, la tolerancia al pecado puede corromper espiritualmente a los miembros de la iglesia y también puede deshonrar el nombre de Dios. Ahora vamos a entender nosotros qué significa tolerar el pecado y de qué manera esa tolerancia termina deshonrando el nombre de Dios. Porque es que se supone que usted y yo llevamos una etiqueta colgada en nuestra ropa, llevamos una etiqueta puesta encima nuestro, una etiqueta que nos hace llamar cristianos. Y entonces cuando usted lleva la etiqueta de cristiano, usted va a ser visto por todo el mundo. A usted lo van a ver los cristianos y lo van a ver los no cristianos. A usted lo verán también los mundanos. Por lo tanto, cuando hay una tolerancia al pecado, el hecho de que nosotros estemos manteniendo ese pecado en la iglesia, eso lo que hace es que otras personas que están afuera no quieran seguir los pasos nuestros porque ellos tienen conocimiento de lo que es pecado, mis hermanos. A veces pensamos que el mundo, que la gente que no lleva la etiqueta, que no llevan el título de cristiano, ellos no saben lo que es pecado. La gente sabe lo que es pecado porque el Espíritu Santo está hablándole a la gente siempre lo que es malo. Y ellos siempre nos están comparando a nosotros con aquello que es pecado. Por lo tanto, tolerar el pecado en la iglesia puede corromper espiritualmente a los miembros. Y cuando una iglesia ha sido contaminada con el pecado, difícilmente va a haber crecimiento. Ahora bien, la santidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 15 y 16. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Déjeme que yo lo pueda ubicar aquí. Mire cómo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 al 16. Dice de la siguiente manera: sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Escrito está: sean santos, porque yo soy santo. Usted va a encontrar, ojo, porque este canal se llama Verdad Adventista. Y yo aquí no estoy alineado a las corrientes que están desalineadas de la iglesia adventista. Y usted va a encontrar un gran número de personas que le van a decir a usted que es imposible alcanzar la santidad. Ese concepto no es el concepto de la iglesia adventista. La iglesia adventista predica sobre la santidad. Es posible alcanzar la santidad. Cuando Cristo venga, vendrá por un pueblo santo. Cuando Cristo venga, vendrá por los 144,000 que representan esa gran multitud, mis queridos hermanos, de las personas que hemos alcanzado la santidad, que hemos trabajado, que nos hemos esforzado por la gracia de Jesucristo y a través de la fe en Jesucristo para alcanzar la santidad. En el libro de Levítico se nos habla de santidad, en Deuteronomio se nos habla de santidad, los salmos nos hablan de santidad, los libros, las cartas nos hablan de santidad, Apocalipsis nos habla de santidad. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios es santidad. La santidad no es más, mis hermanos, que un alejamiento del pecado. Por eso Dios es santo, porque Dios no tiene cercanía con el pecado. Él tiene cercanía al pecador, pero Él detesta, desecha, rechaza el pecado. Por eso Él es santo. La santidad es la ausencia de pecado. Y Dios nos está diciendo: sean santos porque yo soy santo. Es decir, ustedes pueden vencer el pecado como yo lo hice, como yo fui capaz de estar en la tierra como humano, dice Jesucristo, y vencí y no caí en el pecado. La iglesia está llamada a reflejar la santidad de Dios. La tolerancia al pecado compromete grandemente este mandato. ¿Cuál mandato? Pues el mandato de reflejar la santidad de Dios. No vamos a reflejar la santidad de Dios si estamos tolerando el pecado. Pero el problema de la tolerancia del pecado no es de la iglesia. El problema de la tolerancia del pecado es individual, es en la vida personal, la vida particular.
si usted mismo está tratando de engañarse a sí mismo, tratando de ser tolerante con su propio pecado, usted llevará ese concepto a su familia y como un efecto dominó, ese efecto también llegará, ese concepto también llegará a la iglesia. Y diremos que la iglesia es la que está tolerando el pecado cuando no es la iglesia. Es usted en su vida personal, en su familia, que está tolerando el pecado. Ahora, en un sentido figurado y general, encontramos muchos lugares donde el liderazgo está tolerando los pecados que hay en los miembros de la iglesia, que conocen el pecado de los miembros de la iglesia y aún así prefieren quedarse en silencio porque tienen el concepto de no me meto con nadie para que nadie se meta conmigo, allá cada uno con Dios, no podemos juzgar, hay que entender las intenciones, hay que entender el corazón. Hay que tener mucho cuidado con eso. Es más, mire lo que dice este texto del Espíritu de la Profecía, que está en el deseo de todas las gentes, la página 596. Dice de la siguiente manera: la iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y por medio de la iglesia se revelará finalmente la plenitud del amor divino al mundo que perece. Déjeme leer una vez más el texto. La iglesia es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo y por medio de la iglesia se revelará finalmente la plenitud del amor divino al mundo que perece. Es decir, el amor de Dios es dado a conocer al mundo a través de la iglesia. Por eso la iglesia no debe quedarse solamente predicando en las cuatro paredes. Por eso la iglesia debe salir a llevar el mensaje a las partes externas. Por eso la iglesia debe tener un plan para los menos favorecidos, para el prójimo, para el que está enfermo, para el que está mal. Para él debe haber un plan de evangelismo, porque a través de la iglesia es como la gente conocerá entonces el plan divino. Tolerar el pecado en la iglesia debilita el testimonio al mundo. Claro, la gente de afuera siempre está viendo a la iglesia y por eso a veces nos enojamos y hemos puesto el concepto tan bonito de no es que uno a la iglesia tiene que ir a ver a Dios y tiene que ir a ver a Dios. Pero es que acuérdate que a Dios lo vemos a través de los miembros, a Dios lo vemos a través de las personas. Y entonces hay gente que está afuera y está viendo el pecado en la iglesia y dice, pero ¿cómo este señor es líder de la iglesia y hace esto y hace esto y hace esto? Pero ¿cómo fulanito dice que es cristiano y mira, hace esto, hace esto y hace esto? Y nosotros decimos, sí, es que somos pecadores y vamos a la iglesia para renovarnos y necesitamos el poder de Cristo. Sí, estamos en el hospital de Cristo, hermanos, pero es que la medicina que Cristo nos está dando tiene que mostrarle al mundo que nos estamos recuperando, tiene que mostrarle al mundo que nosotros estamos avanzando, porque nosotros tenemos que mostrarle al mundo que somos una nueva criatura en Cristo, que las cosas viejas han pasado, que ahora somos nuevos en el Señor. No, cuando yo me quedo en el mismo lugar, yo estoy diciendo que el Espíritu Santo no está trabajando en mí. A Cristo le está quedando grande, imposible trabajar en mi vida. Estoy imposibilitando que Cristo trabaje en mí. Y cuando la gente no ve que hay una transformación en la vida del cristiano, esto es duro, mis hermanos, pero es real, la gente no va a querer seguir a la iglesia, la gente no va a querer seguir a Cristo. La gente va a querer quedarse en su vida y en su concupiscencia porque se sienten más cómodos así que como ven la vida de algunos cristianos. Ahora, hablando de las consecuencias entonces de tolerar el pecado, lo primero que trae, mis hermanos, es que la corrupción espiritual de los miembros empieza a ser notoria. Cuando se está tolerando el pecado, la corrupción espiritual de los miembros se nota. Miren ustedes lo que dice esta cita bíblica de 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice así, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda o fermenta toda la masa? ¿No sabéis? Por eso cuando se está tolerando pecado en una iglesia, es ese solo pecadito que se está tolerando, mis queridos hermanos, empieza a afectar el ambiente y el desarrollo de la misión de toda esa iglesia. El pecado no tratado se extiende y contamina toda la congregación, el pecado no tratado. No estamos hablando del pecado juzgado, estamos hablando del pecado tratado, mis amados. Ahora, mire lo que dice este texto del Espíritu de la Profecía en Joyas de los Testimonios, tomo 2, la página 248. Dice así, atentos, fíjate cómo dice. El pecado acariciado entre los profesos cristianos hace más daño que el pecado practicado por quienes no confiesan ser hijos de Dios. No estamos hablando que un pecado sea más grande que el otro, estamos hablando de las consecuencias de ese pecado. El pecado acariciado entre los profesos cristianos hace más daño que el pecado practicado por aquellos que confiesan no ser hijos de Dios o aquellos que dicen, bueno, yo no soy hijo de Dios, no dicen nada, yo estoy en el mundo. Ese está pecando y ese pecado no hace tanto daño como hace daño el pecado de aquel que sí está diciendo soy hijo de Dios.
Por eso es tan importante, mis hermanos, que nosotros estemos dando un testimonio lo más transparente posible, donde quiera que vamos y donde quiera que estemos caminando. Ahora, lo segundo que va a traer el pecado, de alguna manera, eh, acariciado o tolerado en la iglesia, lo segundo que va a traer, mis queridos amigos, es la pérdida de la presencia de Dios. Pérdida de la presencia de Dios, y esto es delicado. Ustedes van al caso de Sansón, para que vamos a leer Josué capítulo 7, pero antes de leer Josué 7 quiero contarles un poquitico la historia de Sansón. Ustedes saben que hay uno de los textos más tristes en la Biblia, y es el pecado cuando Sansón decía, esta vez me escaparé como las otras veces, cuando Dalila le hacía él le estaba revelando pequeños tips, pequeños datitos de dónde estaba su fuerza. ¿Ustedes se acuerdan? Y él decía, no, yo esta vez me voy a escapar como las otras veces. Y vino un momento donde efectivamente reveló el secreto de su fuerza, que estaba en Dios, por supuesto, y como no se mantuvo fiel al principio, dice la Biblia que él pensó que se iba a escapar, pero dice la Biblia, el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él. Mis hermanos, cuando nosotros toleramos el pecado, el Espíritu de Dios se aparta de la iglesia, se aparta de la persona. Mire, nótese lo que dice Josué 7. Vamos a ver si yo logro leerlo aquí para leer el versículo completo. Josué 7, versículos 11 y 12. Josué 7, 11 y 12. Vamos a ver si yo lo logro ponerlo aquí. Josué 7, 11 y 12 dice, Israel ha pecado y aún, dice la palabra de Dios, ha quebrantado mi pacto, el que yo les mandé. También han tomado algo del anatema. Oiga esta parte tan delicada. También han tomado algo del anatema y hasta lo han robado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Pero viene la amonestación del Señor. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Dice, no estaré más con vosotros si no hacéis desaparecer el anatema de en medio de vosotros. Wow. Aquí el Señor está diciendo, yo no voy a estar con ustedes si siguen tolerando el pecado. No voy a estar. Ustedes tienen guardado en sus enseres, ustedes tienen guardado en su casa, tienen guardada en la iglesia, tienen guardado el anatema, el pecado. No voy a estar con ustedes. Dice el Señor, me voy, me voy. Y esto es delicado, hermanos. Esto realmente es preocupante, porque cada uno de nosotros debiera preguntarse qué pecado acariciado tenemos, qué pecado no confesado, qué pecado tolerado estamos teniendo, que nos esté llevando a la separación de Dios, que nos esté dando a separarnos de Dios, que Dios tome la decisión de decir, no estoy más, me voy, me dejo. Por eso siempre lo he dicho, en muchos servicios, en muchas iglesias, el Espíritu del Señor se va, porque ahí no hay un espíritu que sea para avanzar espiritualmente. Mire, el pecado tolerado quita la bendición y también quita la protección de Dios. Fíjese lo que dice Mensajes Selectos, tomo 2, la página 278. Mensajes Selectos, tomo 2, página 278, dice hablando de este tema, los pecados que no se confiesan y abandonan provocan a Dios y se retira su bendición de la iglesia. Dice, los pecados que no se confiesan y se abandonan provocan a Dios y se retira su bendición de la iglesia. Delicadísimo el texto. Por eso Proverbios 28:13 dice, el que confiesa su pecado y se aparta de él alcanzará misericordia, pero el que no, pues alcanzará condenación. Es muy delicado ese texto. Ahora más, voy a un tercero para que pues hagamos un llamado especial y terminemos el mensaje, mis hermanos. El pecado tolerado, acariciado o no confesado en la iglesia trae el juicio divino sobre la iglesia. Trae el juicio divino sobre la iglesia. Leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Apocalipsis 3:16 dice, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Es decir, Dios ha establecido un juicio. Dios ha dicho hacia qué lugar debe ir esa persona que no es ni fría ni caliente, sino que está tibia. Él dice, lo voy a vomitar. Es decir, Dios lo rechaza. Dios hace un juicio y toma la decisión de rechazarlo porque no está alineado a las guías divinas, porque no está alineado al principio bíblico. Dios dice, lo desecho. Ahora bien,
La indiferencia frente al pecado provoca el rechazo divino. La indiferencia. Necesitamos nosotros saber elegir y saber decidir. Y por último, mis amados, mire lo que dice el Espíritu de la Profecía en Mensajes Selectos, tomo 1, la página 123. Dice de la siguiente manera: los pecados de los profesos o de los que profesan ser hijos de Dios invitan los juicios de Dios sobre su iglesia. Ojo, los pecados de los que profesan ser hijos de Dios invitan los juicios de Dios sobre la iglesia. Pues, ¿cómo quiero terminar esta reflexión que le hago a usted? Tiene que haber una reforma y tiene que haber un arrepentimiento. Tiene que haber una reforma y un arrepentimiento, mi hermano. Por eso el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice el Señor ahí en ese texto. Es un texto que hemos leído muchísimo, pero que poco practicamos. El Señor dice ahí en segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, dice el Señor en su palabra. Mire, este texto nos está invitando a la reflexión. Segundo de Crónicas 7:14 es un texto en el que debemos pensar nosotros todos los días. Dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, atentos a esta definición, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, wow, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces, tremendísimo, entonces dice la Biblia, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Pero tiene que haber una humillación primero. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, está hablando de su iglesia, está hablando del pueblo de Dios, dentro del cual hay pecado. Él dice, la única manera es que se humillen, y entonces yo voy a perdonarlos. La garantía es el perdón divino, el perdón de Dios cuando hay pecado. Pero este llamado es para cada uno de nosotros. Somos nosotros que tenemos que arrepentirnos, porque cada uno sabe el pecado que tiene, la condición espiritual que está atravesando. Mire que el Espíritu de la Profecía, mis hermanos, en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 278, dice así: Dios llama a su iglesia a una obra solemne e importante, la purificación de los miembros de toda contaminación moral y espiritual. ¿Está escuchando lo que dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, la página 278? Dios llama a su iglesia a una obra solemne e importante, la purificación de los miembros de toda contaminación moral y espiritual. Por ejemplo, tenemos nosotros el caso muy real de lo que pasó con Nehemías. Nehemías, allí en el capítulo 13, si usted va conmigo a Nehemías 13, podemos leer desde el versículo 7 al 9. Mire lo que sucede ahí. Para volver a Jerusalén, dice Nehemías capítulo 13, versículos 7 al 9. Dice: para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración de Tobías, haciendo para él una habitación en los atrios de la casa de Dios. Esto me dolió mucho, dice Nehemías, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la habitación. Versículo 9 dice: luego mandé que limpiaran las habitaciones e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incensario, dice él. En otras palabras, él se dio cuenta de que algo estaba haciéndose mal en la casa de Dios, y tomó la decisión radical de hacer que eso cambiara. O sea, ante el pueblo eso pareció extremista, un poco exagerado, pero era lo que tenía que hacerse, y el pueblo después lo reconoció. Cuando tú lees Nehemías 13, lo vas a comprender muy bien. Nehemías tomó medidas drásticas para purificar el templo y para erradicar el pecado que estaba siendo tolerado ahí en el mismo templo, en la misma casa de Dios. Pues, mis hermanos, Dios nos invita a examinarnos a nosotros mismos, porque al examinarnos a nosotros mismos está siendo examinada la iglesia. Dios nos está invitando a tomar medidas y a erradicar cualquier forma de pecado tolerado, porque, hermanos, la tolerancia al pecado trae deshonra al nombre de Dios, pero el arrepentimiento y la reforma traen restauración y poder espiritual, mis queridos hermanos. Cierro con esta última cita del Espíritu de la Profecía. Cierro con esta última cita que está en Testimonios para la Iglesia, el tomo 6, la página 278. Si la iglesia descuida seguir el ejemplo de su Señor, deja de ser un poder viviente y activo para el mundo. Si la iglesia
se descuida de seguir el ejemplo de su Señor, deja de ser un poder viviente y activo para el mundo. Por eso hoy tú y yo estamos siendo llamados a tomarnos del brazo del Señor, avanzar y no tolerar el pecado. Cierra tus ojos y oramos. Cariñoso Dios y Padre, gracias por este momento que nos regalaste para estudiar tu palabra. Permítenos reflexionar y sobre todo tomar decisiones. Pues lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Dios me les bendiga. Muchísimas gracias por acompañarme. Recuerden, suscríbanse al canal, que esto va a estar muy bueno. Vamos a tener muy buenos temas aquí en este ministerio. Compartan el contenido, denle me gusta al video, dejen su comentario y vamos hacia adelante y vamos hacia arriba en el nombre del Señor. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.